Paz, hermanos. Vamos a estudiar un momento, hermanos, uno de los capítulos del libro de Job. Un capítulo, hermanos, que trata un poco sobre el tema algo parecido a lo que hemos tocado el día de ayer. Y hablábamos, hermanos, qué cosa nos muestra nuestro Dios a través de su creación. Y podemos ver, hermano, que nuestro Dios nos habla por medio de todo lo que Él hizo. Nos habla en todas las Sagradas Escrituras. Y de una manera, hermanos, sorprendente podemos encontrar en Job historia o relato y no una historia falsa, sino una historia, hermanos, que sucedió. Y podemos ver, hermanos, o poner a este hombre como ejemplo para todos nosotros. Podemos ver a este hombre, hermanos, cómo el enemigo pide lo que es a Job para ver de qué manera viene y se pone contra lo que es nuestro Dios. Y de manera, hermanos, así de introducción, hermanos, vamos a decir que Job era eh, de Ur, de los caldeos. También se dice, hermanos, que era como contemporáneo también con Abraham. Pero algo muy hermoso que nosotros podemos encontrar, hermanos, en este hombre es toda la gran paciencia que él tuvo. Todo lo que es ese gran amor hacia nuestro Dios que él tuvo. Y cuando nosotros, hermanos, logramos estudiar lo que él fue, lo que él hizo y hasta dónde llegó, lo podemos poner como ejemplo a nuestra vida. Se dice también que ellos lograron llegar al mismo centro educativo, Abraham y él. Podríamos decir qué gran diferencia de años entre la época de Abraham y la época de Job. Pero a lo que vamos, hermanos, es cómo el enemigo pide a este hombre, cómo pide el permiso para darle lo que es ese tremendo castigo. ¿Cómo lo pide? Diciéndolo de una manera vulgar para darle una, como dicen por ahí, zarandeada. Y no sabemos nosotros, hermano, y ni él mismo se dio cuenta de esa batalla que él libró, lo que es en su vida. Y a pesar de todo lo que es, lo que pasó, logró escribir, hermanos, cosas tan maravillosas en todos los capítulos del libro de Job. Logró decir, hermanos, cosas que hasta hoy, y seguirá pasando el tiempo, hermanos,
y nos seguirá sorprendiendo. Mire qué dice el capítulo 26 de Job, hermanos. En el verso 1 en adelante. Y teniendo bien en cuenta, hermanos, en qué tiempo este libro fue escrito. Se dice que por Moisés. Y él viene, hermanos. Y miren las palabras que escribe sobre este hombre. Capítulo 26 del libro de Job. No sé cómo dirá lo que es en el título de su escritura. Uno dice, Job proclama la sabiduría de Dios. Un hombre, hermanos, que estando con aquella sarna desde su cabeza hasta los pies, y dice que se rascaba con una teja, para ser breve y no leer tanto. Y dice que se rascaba con ceniza para suavizar lo que era el dolor. Todos hemos leído, hermanos, que incluso varios amigos le visitaban, le injuriaban, hermanos, y llegó un momento de decirle que algún pecado grave había cometido para que le sucediera todo eso. Tal vez, hermanos, la única persona que pudo haberle dado lo que es un consuelo o ayudarle, hermanos, fue la persona que menos le ayudó. Hablando de su esposa. ¿Por qué sería que el enemigo le quitó todo a Job y no le quitó a su esposa? Tal vez era la que le ayudaba de una u otra manera para ver hasta dónde podía llegar lo que era la debilidad de Job. 26, verso 1 de Job. Vamos a ver hasta dónde podemos lograr llegar, hermanos, con esta carta. Y vamos a ver qué es lo que podemos sacar, hermanos, de este capítulo. Verso 1 en adelante. Respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Mire qué palabras escribe aquí en el verso 3. ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El sepulcro está descubierto delante de él, y el abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío. Cuelga la tierra sobre nada. Mire qué interesante dato este. Mire qué interesante esta partecita de este último verso. Si Job es contemporáneo de Abraham en aquellos años, y el que escribe esta carta escribe todo este relato y saca esa partecita, este dato tan interesante, hermanos, cuando dice, él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Si nosotros, hermanos, nos ponemos a pensar cuántos años han pasado
que muchos hombres, hermanos, van indagando, 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 y hasta la vez quieren descubrir, hermanos, sobre qué logra lo que es la tierra sostenerse. Hasta hoy por hoy, hermanos, cientos de científicos están cómo descubrir sobre qué la tierra logra sujetarse. Si nosotros retrocedemos unos 500 años aproximadamente, hermanos, teoría que incluso en nuestras escuelas nos decían que la tierra dice que colgaba sobre las trompas de un elefante, otros sobre unas gruesas bases. Los griegos decían que la tierra estaba totalmente sostenida por Charles Atlas. Tanta teoría del ser humano. Pero sobre todas esas teorías, hermanos, solamente reina una cosa. Y es la sabiduría de nuestro Dios. ¿Cómo puede lo que es la tierra, hermanos, estar ahí? ¿Cómo puede sostenerse sobre nada? Y es eso lo importante, hermanos. Nosotros cada día venir y estudiar su santa palabra. Porque nos pueden contar muchísimas cosas, hermanos. Pero no va a haber sabiduría más perfecta que la de nuestro Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo era posible que Job supiera todo esto? Que la tierra cuelga sobre nada, contando los años en los que él era. ¿Cómo Job supo eso, hermanos? ¿Cómo él sostenía que la tierra estaba ahí, solo sostenida así de la nada? Solo una cosa pudo haber guiado lo que era Job. Y es la sabiduría de Dios. Para que Job pudiera, lo que es revelar todo eso. Pero miremos cómo es el ser humano, que aún sabiendo esto, escrito aquí en este libro, todavía teorías, teorías y teorías. Y es por eso, hermanos, que nosotros no debemos de despreciar. Mire qué es lo que dice Proverbios capítulo 1. Y es por eso que no debemos de despreciar nosotros la sabiduría de Dios. Mire qué dice el libro de Proverbios capítulo 1 y el verso. Ahora se los digo, mis hermanos. Verso 7, hermanos. Mire qué hermosas palabras, que ya las conocemos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero nos interesa esto. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire qué interesante también este dato, hermanos. Dice, los insensatos. ¿Qué es una persona insensata? Por ahí una versión, hermanos, no recuerdo cuál es, dice una palabra fuerte, hermanos, pero fuerte. Y dice, los estúpidos desprecian la sabiduría de Dios. Una palabra fuerte, hermanos, que cuando nosotros digamos a leerlas en esa versión, no la seguiríamos dando lectura. Pero no reparemos en esa palabra en esa versión. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
¿Cómo será posible, hermanos, que en los tiempos en que nosotros estamos todavía ignoremos, con toda la tecnología que hay, con todos los avances que hay, hermanos, cómo es posible que todavía nosotros estemos ignorando muchísimas cosas? Imagínense qué tiempo cuando Job viene y descubre que la tierra cuelga totalmente sobre nada. Otro viene y descubre que la tierra se mueve. Y podemos ver también, hermano, en toda esa historia que hay otros que le debaten que la tierra no se mueve y en fin, etcétera. Son cosas, hermanos, que, ¿por qué las toco, hermanos? Porque hay cosas, hermanos, que nosotros las podemos tener en duda. Muchos pueden decir que la tierra no se mueve, que sí se mueve y en fin. Pero solamente podemos tomar una base, hermanos, y es las Sagradas Escrituras. Es aquí donde está la sabiduría de Dios, hermanos. Y es aquí donde nosotros podemos darnos cuenta de todo lo que nosotros necesitamos informarnos. Vuelvo, hermano, los hombres desprecian esa sabiduría de Dios, esa enseñanza de Dios. Todo se mueve en este mundo, hermano. Todo se mueve lo que es en este uniforme. No existe una posición firme. Todo se mueve. Hay algo que genera el movimiento de todo. El mismo Pablo dice, porque en Dios vivimos y en Dios nos movemos. ¿Qué le sucede al agua si no se mueve? Si el agua no se mueve, se muere, hermanos. Por eso, hermanos, toda esa cantidad de agua de los mares, hermanos, Dios las mueve continuamente. Y al moverlas, hermanos, genera vida tanto dentro del agua como también fuera de lo que es el agua. De igual manera también nosotros, hermanos. ¿Qué sucede cuando nosotros no nos movemos? Como dice por ahí una persona, se nos entumen los huesos. No tenemos fuerza, no tenemos capacidad, no podemos correr. En pocas palabras, qué importante es el ejercicio. Todo se mueve en este mundo. Todo. Pero regresemos a Job, hermano. Job, hermanos, capítulo 26. Y miremos otro detalle, hermanos, que hay aquí. Aquí el hombre, hermano, está escribiendo esto seguramente en una tremenda excelsitud, en una gran revelación que nuestro Dios lo tiene como atrapado con su sabiduría. Y seguramente, hermanos, también nosotros en algún momento hemos logrado estar así. Todos tenemos una etapa donde nos sentimos, hermanos, que nuestro Dios nos toma y nos sentimos, hermanos, con un alto nivel espiritual. Todos pasamos por eso. Como hay veces también, hermanos, que nos podemos sentir, hermanos, de una manera que sentimos que Dios nos ha olvidado. Capítulo 26 de Job, hermanos. Y vamos a leer el verso, hermano, 8. Mire qué imaginación, hermano, qué inspiración aquí en este verso. Dice, ata las aguas en sus nubes. Y las nubes no se rompen debajo de ellas. ¿Cómo pudo haber escrito, hermanos, este hombre estas palabras en esos años? En esos años, hermanos, donde no teníamos la tecnología de hoy, donde se alumbraban con un candil, con un palo. ¿Cómo pudo haber tenido lo que es esa imaginación al escribir estas palabras? Ata las aguas en sus nubes.
y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Verso 10. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y de las tinieblas. Mire qué importante, hermanos. Puso límites a la superficie de las aguas. En otras versiones dice ha circundado las aguas con sus límites. Ha circundado, dice, los mares con su fuerza, con su poder, con sus límites. Pregunto, ¿cuáles son los términos de los mares? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde Dios le puede permitir que llegue toda esa inmensa cantidad de agua? ¿Hasta dónde Dios le dice al mar, hasta aquí llegas y de aquí no te sales? Hasta aquí llegarás y de aquí tienes totalmente prohibido salir. Y aunque le caigan todos los ríos, dice Salomón, hermanos, que ese mar no se rebalsa. Preguntémonos qué cantidad de agua le cae al mar, hermanos. Y si usted observa, no logra salir de ese nivel. De no ser que hasta que Dios le da permiso, hermanos, y se sale, hermanos. Qué interesante, hermanos, todo el conocimiento que nosotros tenemos en este libro, hermanos. ¿Y por qué estoy tocando estos versos, hermanos? ¿Cómo un hombre, hermanos, hace años pudo haber escrito esto? Mira lo que dice el capítulo 38, hermanos, de este mismo libro. Y aquí este hombre, como toda persona, viene, hermanos, y tiende como a confundirse por la situación en que él está viviendo. Después de ser un hombre rico, un magnate, un empresario, hermanos, que todos hemos leído, dice que tenía 5,000 cabellos. Y tener un camello en aquella época, hermanos, era como tener de repente un Mercedes hoy. 5,000 camellos. Imaginen qué cerebro ha de haber tenido ese hombre, hermanos. ¿Cómo ha de haber sostenido ese tremendo capital, esa tremenda fortuna? ¿Qué cerebro más grande el que tuvo este hombre para poder llegar a almacenar esa fortuna? ¿Cómo conocía las leyes, hermanos, de administración? ¿Cómo conocía todo para poder mantenerlo? Como dicen por ahí, a mis manos llegan 1,000 empiras y el siguiente día no tengo nada. Y a un joven, hermanos, con toda la riqueza que él tenía, nunca se olvidó de Dios. Sus hijos dicen que hacían banquetes, fiestas. Mientras ellos hacían todo eso, dice que Job subía, oraba a pedirle perdón a Dios por todo. Qué gran varón tenemos nosotros, hermanos, para imitar. Qué gran varón tenemos nosotros, hermanos, para seguirlo. Y como muchos. Y esas palabras al final, hermano, cuando él las dijo, hermano, son palabras que deben de estar en nosotros. Dice que Jehová Dios dio y él quitó. De repente, hermano, nosotros hemos logrado tener una fortuna en nuestras manos. Y en un segundo, hermanos, se nos ha desaparecido. ¿Qué pensamientos pasarán, hermano? ¿Qué cosas pasarán por nuestra mente? Cuando nosotros hemos logrado tener algo y de repente se nos van. Verso 1, del capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabidurías? Ya saben ustedes, hermanos, quién es el que oscurece la mente.
Verso 3. Ahora ciñe como varón sus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Le dice Dios a Job. Dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y mire la pregunta que deja ir. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué creen que pudo haber contestado Job, hermano, con esta pregunta? Verso 8, hermanos. ¿Quién encerró con puertas el mar? Lo que leíamos en el capítulo 26. Dice allá que le puso límites al mar. Y mire cómo lo vuelve a decir en el capítulo 38. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Tal parece, hermanos, que a un principio como que los océanos se desbordaban, hermanos. Y viene nuestro Dios, hermanos, y le pone lo que es como un dique, un límite, y encierra lo que es, hermano. Y lo encierra, hermano, de una manera, hermano, que no se puede salir, como decía a un principio. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Quién le puso eso, hermano? ¿Por qué creen, hermanos, que no se sale? Es increíble, hermanos, cuando nosotros venimos y hablamos con personas y aún, hermanos, todavía no creen en la existencia de ese ser divino. Es increíble, hermanos, cómo nosotros, hermanos, despreciamos, vuelvo a decir, la sabiduría de Dios. Por eso dice allá, hermano Salomón, la mucha letra entorpece. Entre más estudios hay, hermano, parece, hermanos, que ignoramos el conocimiento de nuestro Dios. Dios le dice, hasta aquí vas a llegar y de aquí no vas a salir. Y se somete el mar, hermano. No quebranta esa ley. Y no es porque no quiera quebrantarla, sino porque no puede, porque le ha dado Dios esa orden. Y se sale solamente cuando le da permiso. Mire lo que dice, hermanos, en el libro de Jeremías. Jeremías, hermanos. Y vamos a leer el capítulo 5, hermanos. Jeremías capítulo 5, hermanos. Y el verso, hermanos, 22. A mí, dice, no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse, mire dónde nos da una respuesta. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por términos al mar. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. ¿Cuál fue el término que le puso, hermano? ¿Cuál fue el límite que le puso? Veámoslo una vez más. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término.
al mar. Por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. Mire dónde termina el orgullo de las olas del mar. Voy a hacer una pregunta. ¿Y el orgullo nuestro hasta dónde llega? ¿No es más fuerte el mar que uno de nosotros? Le dice Moisés a Faraón, dice el Eterno que dejes ir a Israel. ¿Se acuerdan de esas palabras que el Faraón dijo? ¿Quién es Dios? No lo he visto. No quiero verlo. No lo conozco y no quiero conocerlo. ¿Hasta dónde llega, hermanos, el orgullo de nosotros? Imaginémonos, hermanos, cómo el mar viene y se sujeta. Cómo el mar viene y obedece las ordenanzas de nuestro Dios. Miren, hermanos, el único ser creado, hermanos, que se atreve lo que es a saltar las reglas de nuestro Dios. ¿Saben quién es, hermanos? Usted, yo, todos los seres humanos. Dios le dice al hombre, no comas perro, comemos. No comamos cangrejo, no comas rana. No comemos, hermano. ¿Hasta dónde violamos las leyes de nuestro Dios? ¿Cómo violamos, hermanos? ¿Cómo saltamos las reglas o las leyes que nuestro Dios nos da? Y podemos ver, hermanos, cómo semejante y poderoso mar, hermanos, Dios le dice, hasta aquí llegarás y hasta ahí llega. Dios le dice al hombre, una esposa, no, mejor dos. A la mujer un esposo, no, mejor dos. ¿Hasta dónde llegamos, hermanos? ¿Hasta dónde tenemos la capacidad nosotros, hermanos, de llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Regresemos una vez más, hermanos, al libro de Job. Capítulo 26. ¿Cómo, hermanos, nosotros somos capaces, hermanos, de ignorar, hermanos, al único que puede darnos lo que es la vida? También, hermanos, la muerte. Job 26, hermanos, y vamos a leer ahora el verso 12. Él agita el mar con su poder. Mire qué hermosas palabras, hermano. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Mire qué interesante este pasaje, hermano. Y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Creo que todos hemos visto, hermanos, cómo esa mar se mueve. Todos hemos visitado lo que es el mar y podemos ver semejante poder, semejante fuerza de esa cantidad de agua. Podemos ver, hermanos, cómo, hermanos, Dios mueve ese inmenso mar. Vuelvo a decir, hermano, ¿hasta dónde tiene el ser humano la capacidad de llegar? ¿Hasta dónde somos nosotros, hermanos, capaces de llegar y seguir, hermanos, violando las leyes de nuestro Dios? No olvidemos esto, hermanos. Nuestro Dios es amor.
Pero también tengamos cuidado con esto. También, hermanos, es fuego consumidor. Y debemos de tener ese cuidado, hermanos, de no venir y herir los sentimientos de nuestro Dios. Les decía en su momento, hermanos, que debemos de cuidar nosotros esto que es templo y morada de su espíritu. No debemos de resentir lo que es, aunque Él no conoce lo que es el resentimiento, porque Él solamente es amor. Pero debemos de tener cuidado, hermanos, hasta dónde nosotros podemos llegar. Y aunque se escuche un poco fuerte, hermanos, debemos de tener cuidado de no jugar con nuestro Dios. Nosotros podemos hoy estar arriba, hermanos, pero en cualquier momentito, hermanos, podemos llegar a un bajo nivel donde levantarnos puede ser duro, puede ser difícil. Y eso es muy difícil, hermanos. Si hay algo, hermanos, que cuesta al ser humano, es levantarse. Y debemos de aceptar, hermanos, que solos no podemos. Debemos de aceptar, hermanos, que nosotros por nuestras propias fuerzas es imposible. Mire, hermanos, vamos a leer un último pasaje. Lo que le dice el Eterno a Josué. Capítulo 1, hermanos. Vamos a leer, hermanos, el verso 4 en adelante. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y nos interesa del verso 5 en adelante. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y mire lo que le pide el Eterno a este hombre. Solamente esfuérzate. Mire, tomemos esas palabras como que ahora mismo nuestro Eterno, nuestro Padre, nuestro Dios nos está diciendo a nosotros esas palabras. Imaginémonos que se las está diciendo en este momento a usted, a mí. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La última recomendación, hermanos, de esta noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Después de aquella gran batalla de Job, hermanos, después de aquella gran sarna que él tuvo, después de todo ese sufrimiento que él tuvo, después de aquellas grandes palabras que él dijo, Jehová Dios dio, él quitó. Bendito sea el nombre de él. Todos sabemos, hermanos,
¿Cuál fue la recompensa de ese hombre? ¿Le duplicó, le triplicó todo? Pero hermanos, no podemos lograr absolutamente nada, hermanos, si nosotros no tomamos esta última recomendación. Esforcémonos por seguir adelante, hermanos. No saltemos las reglas que nuestro Dios nos pone. No saltemos las leyes que nuestro Dios nos pone. Sigamos adelante, hermanos, en este camino, siempre con el mismo propósito. Ese reino, hermano. Por amor a ese reino, hermanos, sigamos siendo fieles a nuestro Dios. Paz, hermanos.